Estamos listos. Ay, buenos días a todas, a todos. Perdón, no podía activar mi micrófono y estaba aquí buscando cómo activarlo. Bueno, buenos días. Feliz inicio de semana, si es tal cosa posible. Los lunes siempre son un desafío, ¿no? Un desafío extra. Bueno, vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la instrumentación de la justicia digital, o la tecnología digital, perdón, a la justicia constitucional federal, dice el título de la sesión, ¿no? Entonces, bueno, me presento, soy Alonso Vázquez Moyers, profesor de aquí de la Escuela Judicial Electoral. Entonces, déjenme compartir una presentación para ir más o menos guiando la sesión. Y bueno, entonces vamos a esto, ¿no? Primero que nada, y voy a ir avanzando así en la presentación. Primero que nada, pues vamos a encontrar una serie de, podríamos decir, desafíos, ¿no? En la Comisión de Mejora Regulatoria y la Comisión Federal de Competencia hicieron hace un par de años un estudio sobre esta transformación digital de la tecnología. No es nuevo para nosotros, digamos, que haya transformación digital del mundo, ¿no? Estamos, inclusive ahorita, en una de las múltiples variantes que ha adquirido esta transformación, esta penetración de la tecnología 4.0, si es que se le denomina así. Y eso ha transformado muchas de nuestras dinámicas, ¿no? Parecía, yo lo digo así, parecía que en el caso de la justicia iba a llegar, pero iba a llegar a cuentagotas e iba a llegar, pues tarde, ¿no? Porque nuestras dinámicas y nuestras inercias en el mundo jurídico, bueno, quienes se dedican propiamente a eso, pues son un tanto cuanto, no quiero decir arcaicas, pero están muy arraigadas en el uso del papel. El día miércoles veremos, hago esta aclaración. El día de mañana, la clase de mañana, mi compañero, el doctor José Ramón Narváez, es quien va a dar la segunda parte de esta sesión, y el miércoles yo voy a dar la primera parte del otro módulo y él la segunda parte, ¿no? Vamos a hacer esta suerte de ping pong, ¿no? Entre él y yo. Bueno, entonces decía, nos va a llevar a ver cómo se fue instrumentando, empezando primero con el juicio en línea en el Tribunal Federal de Justicia, entonces fiscal y administrativo. Y fue permeando, ¿no? Esto. Pero decía entonces, estos cambios tecnológicos que ocurren de manera muy veloz, en la justicia ya estaban pensados. Estaba este primer antecedente y un antecedente quizás hasta internacional, ¿no? Del juicio en línea en el Tribunal de Justicia, ahora justicia administrativa, entonces fiscal y administrativa. Pero había mucha reticencia. A mí me tocó trabajar en ese tribunal cuando estaba ese cambio, 2009, y había mucha resistencia por parte tanto de los usuarios, digamos, los que en el mundo jurídico le llaman los justiciables, y un poco menos de las autoridades, sabrán, ¿no? Las autoridades administrativas, Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional para el Fondo de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Infonavit, etcétera, ¿no? Tenían algunas restricciones de índole presupuestal para tramitar expedientes electrónicos, pero la ley los obligaba. Y el problema era instrumentarlo, ¿no? Instrumentarlo en términos de que fuera un medio accesible, idóneo para el tribunal, ¿no? Y supuso la creación de una sala especializada. Entonces, bueno, el chiste es que ha transformado y ha permeado también en el nivel de la justicia, pero hubo algo
que detonó su mayor uso, que fue la pandemia por COVID. Entonces, vamos a abordar esta transformación digital. Voy a hablar de los antecedentes, de los acuerdos del Consejo de la Judicatura para ir instrumentando este acceso a la justicia y veremos cómo justamente la pandemia por COVID potenció, o ¿cómo se dice? Catalizó rápido, más eficiente, ya era una tendencia, ¿no? Entonces, bueno, si es una de las grandes niveladoras, supuestamente, la tecnología digital, porque puede cerrar la brecha de oportunidades de una sociedad, no puede ser cierto también que esto representa muchos retos. Y creo que la pandemia por COVID se vio, o se ha visto, muchas de las dificultades propias de la digitalidad, una de las cuales, desde luego, es la inaccesibilidad que para algunas personas supone. Y hay diferentes estudios de distintas índoles. Esto para decir el desafío, la transformación digital y la justicia que se inserta en esto. O sea, antes de hablar de que si cómo llega, está muy bien. Pero estas partes de desafíos, ¿no? Desafío de la justicia, el principal desafío de la justicia es que sea pronta y expedita. Supuestamente, la idea es que la tecnología digital lo materialice, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente eficientiza los procesos. Permite que las personas no tengan que desplazarse, que las propias notificaciones, ¿no? Que la lógica procesal, de alguna manera, se vuelva más rápida. Se reciben rápido las promociones, no con ello quiere decir que necesariamente los procesos van a ser menos en cuanto a lo previsto, pero podrían serlo en el futuro, ¿no? Entonces, ese primer desafío, que es un desafío para el sistema de justicia, ¿no? Justicia pronta y expedita, desde luego eficaz, ¿no? Que las resoluciones sean convincentes en cuanto a su contenido, en cuanto a sus motivos. Y todo esto va de la mano con esta transformación digital, pero el problema en esta consecución es que no avanza igual en todos lados. Entonces, si tenemos personas que no manejan, ya dejen ustedes que tengan conectividad, que no tienen el entrenamiento, que su entorno no está pensado, no está hecho con la cuestión digital, entonces vamos a tener siempre retos, ¿no? Pero en principio se supondría que la transformación digital potencialmente cerraría la brecha de oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Pues permite el acceso al conocimiento de una persona que vive muy alejada, hipotéticamente. Vimos también, lo interesante de la pandemia por COVID es que hizo visible muchas de las problemáticas, ¿no? Muchos de los verdaderos atrasos que había en materia, en todas materias, en materia educativa, en materia de salud, ¿no? En materia de coberturas de distinta índole. Y entonces, mientras que hubo personas que no tuvieron mayor problema para tomar clases en línea, más allá del desafío pedagógico y epistemológico que eso pueda suponer, ¿no? Hay estudios que ahora dicen que se ha perdido capacidad lectora, que se ha perdido capacidad de atención, y así sucesivamente, pero bueno, se pudo, digamos, mantener una cierta continuidad en cuanto a hacer algunos programas educativos y se pudo mantener continuidad también en la impartición de justicia, ¿no? Se instrumentaron medidas tales como las sesiones por videoconferencia, se instrumentaron medidas para notificaciones electrónicas, donde no las había, como antecedentes lo vamos a ver, ¿no? Y así sucesivamente se permitió que siguieran, no se interrumpieron, no se interrumpió, por lo menos no completamente el acceso a la justicia. Hubo interrupciones de plazos, sí. Hubo una jerarquización de los asuntos que fueran más urgentes y una transformación que afortunadamente ya venía. En lo electoral se hace más visible y ustedes lo verán en algunas otras clases. Se hace más visible por la cuestión de la votación electrónica, ¿no? La urna, por la cuestión de la credencialización, que también va
hacia lo electrónico, ¿no? Y así sucesivamente. Y desde luego, por la parte de los expedientes electrónicos. Entonces, decía, permite el conocimiento, en general la transformación, el acceso al conocimiento de personas que viven muy alejadas. También lo vimos, ¿no? O sea, no todos, por ejemplo, hoy están en la Ciudad de México y estarán en su trabajo, en su casa, donde sea, tomando un diplomado, capacitación. Muchas y muchos de nosotros hemos tomado cursos virtuales que quizás nos hubieran, la no virtualidad nos hubiera dificultado el acceso a esos cursos. Ha habido muchas personas que, eso para bien y para mal, ¿no? Se han trasladado a otros países inclusive y desde ahí trabajan, entonces permite un tipo de conectividad distinta y eso también se convertirá en su momento en un desafío para la justicia, ¿no? Entonces, el uso y el despliegue de tecnología en los sistemas de administración de justicia no nada más busca la eficientizar los procesos, mejorar la capacidad en la administración de justicia, sino facilitar el acceso mismo a la justicia, ¿no? Como premisa. Es el caso de los mecanismos de solución de controversias en línea o aquellos que mediante una aplicación tecnológica en línea puedan desahogar pruebas, tomar testimonio de personas sin que éstas estén presentes físicamente en la sala de audiencias. O sea, imagínense en términos de los exhortos, ¿no? Se gira un exhorto para que se desahoguen una persona que te demandan aquí o donde sea y esté en otra entidad, entonces se gira el exhorto, en lo que reciben el exhorto, en lo que lo instrumentan, en lo que lo acuerdan, en lo que lo notifican y señalan una fecha para que se desahogue una confesional. A todos nos ha pasado, ¿no? Y se desahoga la confesional y entonces ya se gira, ¿no? La otra comunicación y entonces se recibe. Y ahí ya perdimos fácil 3, 4 meses en una prueba, en una prueba. Entonces, la idea de esto, ¿no? Es que no sea necesario, ¿no? Hay situaciones curiosas, luego que estas transiciones siempre resultan, por decirlo de una manera, pues así curiosas, simpáticas, ¿no? Se acordarán, ustedes habrán visto, si no visto, véanla, un video en el que una persona privada de su libertad estaba o que estaba en una audiencia con relación a esto, una audiencia judicial en Estados Unidos, y por alguna razón tenía en su configuración a un gatito, su cara era un gatito. Obviamente esto en términos de, pues, ¿cómo me aseguro de que sea la persona, no? Hay muchos desafíos en ese sentido, los iremos viendo cómo se instrumentan, cómo los acuerdos del Consejo de la Judicatura fueron modificando esto y perfeccionando, sofisticando los trámites, ¿no? Pero este tipo de escenarios pues no son, digamos, imposibles, ¿no? La suplantación de la persona, pues va a desahogar la testimonial y pues como que se parece, como habrá una alteración. O sea, hay un montón de posibilidades todavía y ahorita vamos a hablar de la ciberseguridad como uno de los elementos y los desafíos para esta transformación, cómo los va acotando, cómo los va atajando estas distintas actuaciones judiciales para poder instrumentar un sistema eficiente, eficaz, que no es lo mismo, ¿no? O sea, que llegue a la justicia pronta expedita, pero que llegue de manera tal que las resoluciones sean ciertas, ¿no? Entonces, bueno, decía, facilitar el acceso a la justicia y entonces todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, la reflexión hacia la justicia digital, pues tiene que ser profunda. Y para lograr esta transformación, pues hay que considerar cuestiones ética en la justicia, ¿no? Porque la tecnología es cada vez más abierta, la colaboración, entonces, y la comunicación se vuelven fundamentales, ¿no? Este, para las tecnologías que contribuyan al desarrollo de las funciones distintas del Poder Judicial y las partes. Entonces, la modernización de datos almacenados, ¿no? Que también debe ser ágil, la homologación de sintaxis, la comunicación con la ciudadanía, la cuantificación de los datos judiciales, ¿no? Y luego, ¿no? Vamos a llegar a esta parte de cómo además esto sirve, o sea, tiene más amplios alcances que solo la materialización procesal, más amplios alcances en cuanto hace a los tribunales judiciales democráticos, ¿no? Bueno, los tribunales, los poderes judiciales, perdón, los poderes judiciales democráticos, ¿no? Insertos en esta lógica de la digitalidad, ¿no? Luego están la parte de los servicios cognitivos, ¿no? Estadística judicial, mediante información estructurada,
hacer cruces de esta información, ¿no? Realizar clasificación, indexación de la información mediante inteligencia artificial. Y ahí, por ejemplo, la Suprema Corte de Brasil dice, las personas, por ejemplo, con deficiencia visual, deben tener acceso a escuchar, transformar una videograbación en audio, ¿no? O una persona con deficiencia visual que evite describir una fotografía y que con inteligencia artificial pueda obtener una descripción detallada, transformar un texto en audio, convertir toda la información de una audiencia registrada de forma escrita en audios, lo cual permitiría clasificar la información según la relevancia que tenga, ¿no? Para cada uno de las y los actores y realizar búsquedas específicas sin necesidad de dar lectura a todo el expediente, ¿no? Que es algo importantísimo, inclusive, fíjense, para la labor misma, o sea, para los propios recursos humanos de los tribunales, ¿no? Porque luego en las ponencias, ¿no? Los oficiales jurisdiccionales, los secretarios de estudio y cuenta, pues tienen que leer demasiada documentación, analizar demasiada documentación, y a veces un trabajo más fino de precisión, ¿no? Podría suponer también entonces que las cargas de trabajo dejaran de ser tan excesivas, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, todo el panorama tiene una serie de metas, ¿no? Una serie de brazos de, bueno, ¿por qué instrumentar todas estas cosas, ¿no? Y este primer punto, que es, bueno, pero estas metas se alcanzarán si solo si contamos con una serie de cosas. Una de ellas, ¿no? Antes de detenerme en la seguridad cibernética, ya decíamos el acceso a los medios digitales. Y no solo el acceso, la posibilidad de comprenderlos, ¿no? Y esto pues va a ir vinculado también con las desigualdades sociales, ¿no? No nada más se trata de tener conexión a Internet, sino de que ese entorno, ese mundo que hay en la web, pues tenga algún sentido, tengamos algún contacto con él. Para nosotros no es difícil, más allá de que yo, por ejemplo, no soy alguien ni que le guste particularmente, ni que esté muy interesado en temas de la tecnología, pero pues las tengo que utilizar y pues lo hago y es parte del entorno, ¿no? Yo no leo cosas en la pantalla, sí lo hago, pero no es algo que me guste, ¿no? Tengo poca interacción, digamos, directamente con este tipo de cosas. No obstante, pues estamos rodeados de eso, ¿no? No solo en el trabajo, ¿no? Nuestra vida cotidiana, independientemente de que nos guste o no, pues ha transformado las formas en lo que entendemos. Pero eso somos nosotros, no todo el mundo ha tenido ese mismo acceso, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío que si bien va más allá de la posibilidad instrumental de llevar a cabo políticas públicas para el acceso a la justicia, tendría que ir un pasito atrás de decir, bueno, pero esto tiene que ir acompañado de un acceso a la educación digital, ¿no? Lo cual será fundamental en los años por venir. Pero bueno, la seguridad cibernética, ¿no? Que es un tema desde luego prioritario en la agenda de interés público, no solo en lo que toca a la justicia, pero desde luego también ahí, ¿no? Hemos escuchado casos de bases de datos que son infiltradas, ¿no? Bueno, cables de seguridad nacional o bueno, de comunicaciones entre agencias de inteligencia que son dados a conocer, software que sirve para el espionaje y así sucesivamente. Entonces, vemos que hay vulnerabilidad, ¿no? En los sistemas tecnológicos, ¿no? Y entonces, pues ese es un reto, ¿no? Es un tema prioritario. Los bancos, toda operación, transacción de la vida diaria tiene sustento en un sistema informático, ¿no? Desde una cuenta bancaria hasta la operación entera de un sistema de transporte ferroviario, aéreo. Entonces, en el contexto actual, de la economía digital, ¿no? Global, de la sociedad de la información y el conocimiento, pues la estructura física es y seguirá siendo importante, pero la infraestructura tecnológica tiene la misma importancia, ¿no? Entonces, protegerla de posibles vulneraciones de seguridad es fundamental. Y la seguridad cibernética, todos hemos tenido algún contacto con ella, ¿no? Las operaciones bancarias que utilizamos, o sea, esto de que, no, me gusta la tecnología, pero lo utilizas, tienes aplicaciones para pagar cosas, ¿no? Que de hecho te facilitan mucho la vida. Casi ya no utilizamos el banco, ¿no? Físicamente. Entonces,
es parte de nuestra vida cotidiana. Hay en este trabajo de diagnóstico de los sistemas tecnológicos judiciales del Instituto de Mejora Regulatoria un dato que dice, ¿no? Los hábitos de los usuarios de Internet en México, que realizó un estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, que realizó la Asociación de Internet MX, dice, las personas en México permanecemos conectadas en todo momento. En promedio pasamos 8 horas con 12 minutos al día, ¿no? Lo cual tiene que hacernos reflexionar las medidas que realmente tomamos en cuestiones de seguridad cibernética. Y esto tiene muchos alcances, ¿no? Políticos, electorales, los famosos algoritmos, ¿no? Que van filtrando nuestra información, porque es un tema de justicia. O sea, como vemos, los temas de justicia, hay temas de justicia procesales. ¿Cómo le hacemos para que se alcancen objetivos de justicia pronta y expedita? Dedicaremos esa parte, pero también cómo le hacemos para que ese acceso a la justicia no solo sea más democrático en términos cuantitativos y cualitativos, que también veremos, ¿no? Sino los problemas que se suscitarán a partir de las interacciones en Internet, ¿no? Los desafíos democráticos que ellos suponen, ¿no? Esta famosa cosa que pasó con Cambridge Analytica, ¿no? La venta de bases de datos, lugares como Quayside en Toronto, donde se está desarrollando una ciudad inteligente, ¿no? Pero cómo eso tiene problemas de regulación, qué pasa con los acuerdos democráticos, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, hay quienes proponen inclusive, ¿no? Eso trasciende un poquito a los objetivos inmediatos de esta clase, pero se inserta en toda la lógica del diplomado, pues la justicia llevada a cabo por inteligencia artificial, ¿no? Y hay trabajos interesantes con relación a eso, ¿no? Prescindir de ciertos aspectos de juicio valorativo, subjetivo, que tendería a llevar a resoluciones más justas. No estoy seguro que eso suceda así, pero el chiste es que hay está esto inserto en varias lógicas, ¿no? Pero bueno, entonces, esto para decir, la cuestión con los algoritmos, los hábitos de consumo, ¿no? A mí me llegan los lunes las notificaciones de cuántas horas paso en la pantalla y luego sí me impresiona, ¿no? Ver así de tu promedio diario de uso o tu uso semanal, estuviste 3 horas en Facebook, ¿no? O 3 horas y tantas en Twitter. Y digo, chíjole, es mucho. Esas 3 horas las hubiera podido utilizar. Esas 3 horas sumadas con las otras son 5 horas a la semana que a lo mejor pude haber leído mucho más de lo que hubiera querido por estar en la pantalla. Pero tenemos una interacción constante, nos guste o no. Entonces es parte de nuestra vida cotidiana, pero entonces hay que asegurarnos de que haya la seguridad, valga la redundancia, suficiente a la hora de realizar no solo nuestros trámites, sino a la hora de instrumentar el acceso a la justicia. México, como vemos aquí en la lámina, en promedio tiene pérdidas de 5 billones de dólares, que cuando se cuenta en dólares, 5 billones no son millones de millones, son 5,000 millones de dólares anuales por temas de crimen cibernético, que la cifra es astronómica en cualquier manera, serían 100,000 millones de pesos, si las cuentas no me fallan, aproximadamente, ¿no? A nivel mundial es el segundo país, por ejemplo, en temas de distribución de pornografía infantil, lo cual es otro de los retos para la justicia, cómo llegar a esas cosas, ¿no? Cómo instrumentarlo, como la policía cibernética, que si tenemos problemas, por ejemplo, en integración de averiguaciones, de carpetas, y que luego cuando llegan al Poder Judicial están llenos de vicios tanto formales como sustantivos, y que entonces provocan que las investigaciones no lleguen a buen puerto por ese tipo de errores. ¿Cómo hacer para que esto mejore con los sistemas digitales, ¿no? Y luego, claro, otra dificultad relacionada con la ciberseguridad, pues que que un criminal puede acceder a nuestras redes rápido, fácil, ¿no? Entonces, ante estas dificultades, es la propia tecnología quien tiene la solución. Esto, de alguna manera, cuando les estaba diciendo, ¿no? La instrumentación del juicio en línea en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora solo de justicia fiscal, perdón, ahora solo de justicia administrativa, encontraron que la propia tecnología tiene la solución, ¿no? O sea, proteger la infraestructura tecnológica, la información contenida en ella mediante centros de seguridad digital que permitan el monitoreo en todo momento, dados los altos índices de actividad maliciosa, ¿no? Entonces, esta transición
hacia la digitalización de la justicia, hay que concientizar pues la importancia de contar con mecanismos que minimicen la vulnerabilidad de la información intercambiada entre las partes y los juzgados, ¿no? Ese es un desafío y aquí vemos otro, ¿no? Esta parte de, no, creo que está todavía en esta, sí, todavía estamos en esta lámina. Para personas con discapacidad, ¿no? Hay un trabajo que me basé para hacer esto, ¿no? Digo, para comentar esta parte, que se llama Hacia una transformación digital de la justicia, agenda pendiente, de Amira Sánchez y Óscar Ortega, ¿no? Un estudio de 2018. Entonces, básicamente lo que nos dicen es que el aprovechamiento de las tecnologías para garantizar el acceso a la justicia se tiene que ocupar de manera particular de los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿no? Accesibilidad, y ya decía, con ello todas las otras implicaciones que tiene, que tienen que estar en cuenta, ¿no? Que tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de instrumentar estas tecnologías. Entonces, ocuparse de las personas más vulnerables de la sociedad, y cuando nos referimos a la accesibilidad, quiere decir medidas que se adoptan para asegurar el acceso de las personas, en este caso, con discapacidades en igualdad de condiciones al entorno físico, ¿no? Transporte, información, viviendas, tecnologías de la información, comunicaciones. De acuerdo con este estudio que les comento, ¿no? Datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad, que en México, según un Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, se traduce en 7.7 millones de mexicanas y mexicanos que sufren algún tipo de discapacidad. Puede ser enfermedad, edad avanzada, congénitas, por accidentes, algunas otras causas, así como, desgraciadamente, la violencia, ¿no? Entonces, en 2006, la ONU aprobó una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y en su artículo 4 establece que hay una obligación por parte de los estados de adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por la convención. Miren que eso que tiene que ver, tiene todo que ver, porque es como accedemos al expediente, a las pruebas, como hemos dicho, si son parte o si son testigos o si van a desahogar una confesión, pero no tienen los medios físicos para hacerlo, entonces como el uso de la tecnología les puede ayudar a no tener que trasladarse al lugar, por ejemplo, físicamente, o poder tener un tipo de traductor, ¿no? Traductor de inteligencia artificial para algunos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, esta obligación, ¿no? Y luego, en la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice, esto lo voy a leer, ¿no? Los estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados para la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de estas personas como participantes directos e indirectos, incluidas la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los estados parte promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, ¿sí? Con esto hay una organización no gubernamental, una ONG, llamada Iniciativa Global por las Tecnologías de la Información y Comunicación Incluyentes, que asesora a la ONU y otros gobiernos, ¿no? que suscribieron esta convención, y promueve los derechos de las personas con discapacidad en la era digital, derivado de todo esto, ¿no? O sea, cómo se instrumenta, cómo hace que para las partes sea accesible la justicia, no único en términos de, bueno, hay un expediente electrónico, hay comunicaciones electrónicas, sino derivado de estos desafíos, ¿no? En de la parte del acceso a las personas, cómo se ataja en la ley, ¿no? No solo cómo hipotéticamente podría realizarse, ya verán el día de mañana cómo esto se instrumenta. Pero bueno, entonces, los derechos de las personas, decía, con discapacidad en la era digital, y pues
la mayoría, abrumadora mayoría de los encuestados por esta ONG consideró que que la tecnología puede mejorar el acceso a las personas con discapacidad a la justicia. Entonces, tiene una serie de ejes, ¿no? El reclutamiento incluyente, crear más y mejores productos y servicios accesibles, impulsar alianzas para avanzar en estos puntos y avanzar en la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, esto como desafíos de la accesibilidad que ha desarrollado diversas herramientas informáticas, algunas relacionadas, como les dije, con la capacidad visual, ¿no? Hay algunas prácticas que ha desarrollado una famosa empresa, que no voy a decir su nombre, pero narrador, descripción de contenidos, una aplicación, no sé si aplicación o que sea, porque los nombres técnicos no me los conozco, ¿no? Pero OneNote, que sin alterar el texto original mediante la inmersión en la lectura, puede mostrar el texto de una manera más grande, se puede cambiar el nivel de espaciado entre las letras, entre otros, ¿no? Otro que se llama Outlook, que ya saben cuál es, ¿no? Que puede leer textos de los contenidos. Otra que se llama Monitor, ¿no? Que puede hacer dictados de palabras a las computadoras. Texto alternativo, ¿no? En donde el lector de la pantalla identifica los objetos que aparecen en las imágenes. Y dentro de los documentos de cierta paquetería, son revisados para identificar si el documento puede ser reconocido por un lector, ¿no? Entonces tenemos como esas de alguna manera, facilidades, ¿no? Entonces, bueno, decimos, pues, que la justicia del siglo XXI, pues, tiene que ser digital, porque las tecnologías de la información y las comunicaciones, nada más avanzo aquí en la presentación, y las comunicaciones están incorporadas o están siendo incorporadas cada vez más, y como dije, y veremos, ¿no? El acceso a la justicia en México con el COVID, se potenció con la pandemia. Entonces la justicia pues tiene que no ser ajena a esto. Entonces la modernización de la justicia pues necesita cercanía con la gente, agilidad en sus procedimientos de atención y decisión, sencillez en su diseño y actualización, y se puede lograr con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces hay que impulsar comunicación electrónica para los procedimientos, la instrumentación del expediente judicial electrónico, ¿no? Que tiene que ser un esfuerzo sostenido y paulatino, que a la larga nos traiga un uso cero de papel, ¿no? Y con ello, pues, redunda también en cuestiones de protección o más o menos al medio ambiente, ¿no? Porque esto tampoco es completamente, voy a decir la palabra, ¿no? Eco-friendly, amistoso con el medio ambiente, pero sí más que el papel, ¿no? Pero bueno, entonces, eso. Y claro, esto redunda en que es más rápido, ¿no? Las notificaciones electrónicas. El día miércoles vamos a ver esto trasladado a la justicia electoral y derivado de la pandemia, para hacer la conjunción de una y otra cosa, pues cómo pudieron subsistir ciertos mecanismos procesales para, bueno, no sé si el miércoles, si nos da tiempo y lo vemos, ciertos mecanismos procesales para continuar con esto, ¿no? Pero bueno, el chiste pues es que el cero papel, la conexión e interoperabilidad entre los sistemas de gestión de los órganos y partidos de justicia, ¿no? Para autoridades federales, estatales y municipales. Y hacer necesario, ¿no? Reconocer normativamente la validez de las comunicaciones en dispositivos móviles y de las acciones realizadas en los portales de servicios digitales. Todos nos hemos enfrentado, por ejemplo, a los amparos indirectos o directos, que tienen una lógica y una mecánica procesal sin la cual no podrían funcionar. La primera, pues son los plazos. Y los plazos están bien, ¿no? 15 días o dependiendo del acto que se trate, si se trata de leyes autoaplicativas, ahí los plazos pueden ampliarse. Pero en principio podemos decir, tienen o sea, no importa tanto ahorita cuántos días son, sino que tienen una lógica que me permitirá conocer el acto, estudiarlo y presentar mi medio de defensa, ¿no? Pero esa es la parte que procesalmente funciona. Pero la siguiente parte, que ya no tiene que ver necesariamente con lo que disponga la ley, sino de cómo se distribuye el trabajo, ¿no? La famosa burocracia. Y con esto no quiere decir que la burocracia sea algo prescindible, innecesario, lento y negativo. Lo que sucede
es que esos procedimientos necesarios, porque han atravesado, digamos, una forma de ser y de hacer y de entender el quehacer, en este caso judicial, pero no se reduce a lo judicial, aunque yo lo vaya a centrar en eso, ¿no? Que opera de una manera que vuelve un poco lentas las cosas, ¿no? Una tiene que ver, desde luego, y ya lo había dicho, con las cargas de trabajo. Entonces, cómo esto nos permitirá distribuir de mejor manera las cargas de trabajo, no únicamente cuantitativamente, ¿no? Sino que si tenemos no que estar leyendo, revisando cada una de las actuaciones, sino cosas en específico, ¿no? Redactando de manera más sencilla, entonces eso permitirá que el volumen, y desde luego sería necesario conjuntar cuantitativo con cualitativo, volumen y calidad de las sentencias y de las resoluciones judiciales en general pueda eficientarse, ¿no? Pero decía, entonces, nos hemos enfrentado al amparo. ¿Qué pasa con amparos? Primer desafío, una vez ya supongamos el desafío jurisdiccional, es decir, el desafío metodológico, si es que tiene alguno, ¿no? Hay algunos que lo exageran demasiado, pero tiene su complejidad, desde luego, ¿no? Pero es el desafío metodológico, cognitivo, que puede suponer presentar un amparo y tener un argumento, pues, más o menos coherente, más o menos bueno, que pueda presentar una cierta posibilidad de éxito de que sea declarado fundado, ¿no? Y desde el punto de vista de las y los juzgadores, pues igual, ¿no? No estamos buscando o no están buscando las personas que resuelven los asuntos, pues que sean argumentos fundados o no, sino cómo resolver de mejor manera. Pero entonces, bueno, hay pretensiones distintas. El chiste es que ingresamos nuestro expediente, ¿no? Quienes lo hagan, los abogados, ¿no? Los justiciables. Ingresan su expediente. ¿Qué pasa con el expediente? Llega oficialía de partes y hay un oficial de partes que revisa, que pues traiga la documentación y lo turna, ¿no? Lo turna a la ponencia que corresponda por turno, valga la redundancia, un turno aleatorio, ¿no? Que asigna a una determinada, un determinado juzgado, en caso de juzgados distrito, alguna determinada ponencia, en caso de los tribunales. Y ya, sistema aleatorio, que ya ahí ya tenemos una primera cosa que funciona desde hace mucho tiempo y funciona bien, ¿no? De la distribución de la carga de trabajo, y eso supondría también que es una distribución más o menos equitativa, ¿no? La aleatoriedad puede suponer algún desequilibrio, pero tendería a ser más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, entonces ahí hay un sistema que ya estaba desde hace mucho tiempo instrumentado para asegurar eso, ¿no? Asegurar que no hubiera, esto tiene como varios propósitos, ¿no? Como decía, las cargas de trabajo que se distribuyen de manera eficiente, que no se recargue de más a uno en detrimento de otro, detrimento, un espacio, ¿no? Un juzgado, un tribunal, en detrimento de otro, o una ponencia. Y por otro lado, asegurar, ¿no? Que haya imparcialidad. No sé a qué ponencia va a caer, ¿no? Más allá de que en el caso de los tribunales las decisiones sean colegiadas, por esa misma razón, pero que no sea un asunto discrecional, ¿no? Siempre la discrecionalidad va a ser algo que no necesariamente en los hechos, pero sí en la percepción, que importa muchísimo, podría llegar a generar desconfianza. Entonces, ahí la distribución, ¿no? Que ya está bastante bien asimilada, bastante bien instrumentada en prácticamente todos los poderes judiciales de la República y desde luego en el Poder Judicial de la Federación. Ya que está esta distribución, ya vienen otras cosas en índole operativa, ¿no? El oficial de partes pone los expedientes, distribuye la carga de trabajo, según la ponencia que le toque, pues tendrán su archivo, y en el archivo, pues hay un archivista, ¿no? Que se dedique a integrar el expediente. Una demanda nueva, ¿no? Pues tendrá que hacerlo. Pero el caso de los amparos indirectos, o sea, tendrá que integrar un nuevo expediente, ¿no? Generar ahí la carátula, imprimirla, perforar el expediente y turnarlo a ponencia. Es una demanda nueva. En el caso de los amparos directos, lo que sucede, ¿no? Con esa mecánica, digo, yo sé que ustedes lo saben, pero para ver cómo entonces son esos procedimientos los que van atajando las tecnologías de la información y la comunicación con los expedientes electrónicos. Entonces, un amparo directo, ustedes lo saben, se interpone ante la autoridad responsable, la que dictó el acto. Vamos a suponer, dado que hoy tratamos justicia federal, que claro, los amparos
son medios constitucionales que pueden revisar las sentencias de segunda instancia de los tribunales superiores de justicia de las entidades, pero vamos con el orden federal nada más, ¿no? Entonces, como conozco bien el procedimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vamos a poner el ejemplo ahí, además porque ya tienen bien instrumentado el expediente electrónico del que hablaré en la clase el miércoles, donde veremos estos antecedentes y estas cosas de instrumentación. Bueno, entonces, juicio contencioso administrativo, termina el juicio con una sentencia que declara la validez del acto impugnado, el acto administrativo, ¿no? Y entonces, la parte actora, la que interpuso el juicio para demandar la nulidad de un acto administrativo específico, pues tiene a su disposición el recurso. No hay recursos que se conozcan dentro del tribunal, recursos para controvertir la sentencia, hay otros recursos de reclamación, de revisión, pero recurso para controvertir la sentencia, me tengo que ir al amparo directo, ¿no? Disculpa, Alonso. Sí. La presentación se ve oscura. Ya varios lo están reportando. La presentación se ve oscura. Ahí. Excelente, ¿ya? Gracias. Ok, gracias. Déjenme avanzar, de hecho, en ella. Es que creo que lo que pasa, pero no me hagan mucho caso, creo que lo que sucede es que si yo dejo de mover aquí, como mi pantalla se va a suspensión o algo así, o bueno, como se diga, entonces se deja de ver, como para ahorrar energía. Pero sí, háganmelo saber nada más para que cuando eso pase, pues yo le muevo al cursor y ya se vuelve a ver la presentación, ¿no? Entonces decía, el amparo directo lo presento ante el Tribunal de Justicia Fiscal, perdón, Justicia Administrativa, y la lógica es la misma, ¿no? La oficial de partes, la turna, obviamente aquí al expediente de que se trata, ya no es una cuestión aleatoria en esos términos, ¿no? Porque si se promovió en el juicio tal, no, pues tiene que ir al amparo al juicio tal. Ya las promociones, una vez que ya existe toda la secuencia, pues ya no siguen esa aleatoriedad. La aleatoriedad en los turnos solo sirve para los nuevos expedientes, ¿no? Pero bueno, entonces se turna el expediente, perdón, se promueve el amparo directo y el oficial de lo turna al archivista y el archivista pues tiene que hacer la integración del expediente. Este expediente, como saben, no se integra al expediente original porque va a ir al tribunal colegiado que corresponde. Pero tiene que turnarlo a la ponencia, ¿no? Con el amparo, con las copias de traslado del amparo, para que la autoridad, que en este caso será la autoridad responsable, la magistrada, magistrado, si fue sentencia, porque en el Tribunal de Justicia Administrativa hay sentencias de magistrado instructor y hay sentencias de colegiadas, ¿no? Dependiendo de la cuantía, una cosa ahí de unos procesos abreviados que son dictadas las sentencias inclusive por magistrado instructor. Pero bueno, el chiste es que tiene que hacer un informe justificado. Y en el informe justificado, pues tendrá que plantear una serie de cuestiones relativas a la constitucionalidad del acto. Pero esto, obviamente, te turna en el expediente, además de que ya tienes varios, ¿no? Pon tú que tú eres el oficial jurisdiccional o el secretario de acuerdos que tiene que hacer el informe justificado y tienes un plazo para hacerlo, pero desde luego, pues tienes otra carga de trabajo. Entonces, en lo que el archivista lo recibe, en lo que se pasa a la ponencia para que hagan el respectivo informe justificado. Una vez que esté el informe justificado, pasa a firma, ¿no? Con el secretario, luego con la magistrada o magistrado instructor, y luego en actuaría para que se notifique. Esos asuntos se notifican por lista o se pueden notificar en línea, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya viene la notificación y entonces se remite el expediente al juzgado. Y vamos a suponer, ahí ya supuso una cuestión que no nada más por la dinámica, por la lógica propia de los procesos, sino por el propio diseño burocrático, pues ya tardó varios días, ¿no? Entonces, esto se puede eficientar, ¿no? De manera tal que la recepción, que el informe justificado, que la notificación sea más eficiente, porque como vemos aquí en la pantalla, ay no, pero es que me avancé sin querer, porque todavía no acababa, se me fue esta parte, ¿no? Porque hay que impulsar comunicación electrónica para los procedimientos, esto que vimos, ¿no? El expediente judicial electrónico,
que a la larga nos traigan. Y este inciso C era donde me había quedado, nada más que interconexión e interoperabilidad entre los sistemas diversos de órganos impartidores de justicia, autoridades federales, estatales y municipales, ¿no? Y entonces la utilización de auténticos juicios en línea, ¿no? Lo cual supone también un cambio en la cultura, en cómo lo pensamos, por eso digo, un cambio en cómo nos vinculamos con la tecnología, cómo la hacemos parte, porque hay que aprovechar las bondades que ofrece el uso de las tecnologías para la impartición de justicia, y entonces modifica la forma de trabajar, de organizar las oficinas, que era lo que les explicaba un poquito, ¿no? Esta mecánica, ¿no? De eficientar el gasto y el uso de los recursos públicos, y entonces ello abarata el servicio de justicia, ¿no? Entonces, obviamente supone el desarrollo de software necesario, ¿no? Que se haga desde el interior de las propias instituciones, porque garantiza el liderazgo del proyecto con los profesionales impartidores de justicia, porque conocen los procesos y las necesidades, y entonces hay también, o sea, es un círculo virtuoso potencialmente hablando, porque entonces hay una mejora en la profesionalización y la cuestión institucional, ¿no? Entonces, bueno, perderle el miedo, ¿no? En esto que decía, el cambio de cultura, tanto para el personal como para las y los justiciables, ¿no? Generar una revolución cultural, ¿no? En el pedimiento de justicia y en su impartición, convenciéndonos, ¿no? De las ventajas que representa un modelo electrónico de gestión judicial y los juicios en línea. Y creo que en eso estamos. O sea, ahorita voy a lo de la pandemia de COVID, porque además de que hizo posible el acceso a la justicia, pues en realidad no nos quedaba de otra, ¿no? O sea, más allá de que nos gustara o no, hubo que hacer ese tránsito en todos los ámbitos, ¿no? En los procesos de contratación, o bueno, los procesos, aquí en la escuela judicial, por ejemplo, tenemos procesos de habilitación para actuarias, secretarios de las salas regionales y de la sala superior, y entonces eso lleva una serie de exámenes, ¿no? Que pues se instrumentaban en línea, las entrevistas se instrumentaban en línea, la capacitación, como este tipo de cursos y otros que tenemos, se hacía en línea, se hace todavía muchas en línea. Entonces, esos tránsitos, ¿no? De los que, insisto, pues impactan directamente al acceso a la justicia. Entonces, cuando se instrumentó el nuevo sistema penal, se vio, ¿no? La necesidad de establecer una fecha precisa para la entrada en vigor del sistema de gestión electrónica, de los procesos entre todos los tribunales, su interconexión e interoperabilidad con el Poder Judicial de la Federación a través del juicio de amparo. Pues hablamos de juicio de amparo, pero por esto que les explicaba, la mecánica de los juicios de amparo supone una interrelación no solo entre los órganos federales o no solo entre el Poder Judicial. El Tribunal de Justicia Administrativa es un tribunal que, si bien federal, no pertenece al no pertenece al Poder Judicial. Los poderes judiciales estatales pues tienen otro orden de gobierno. Entonces, esto también implica, ¿no? Cómo ir creando estas conexiones. Entonces, hay un avance importante hacia ese objetivo, que es lo que desde 2015, por eso digo 2015, no es el punto de partida, el punto de partida sería 2009, ya veremos esa trayectoria, la clase del miércoles, pero en el Poder Judicial de la Federación para la instrumentación, sobre todo, del amparo por las implicaciones que tiene en el sistema de justicia, ¿sí? Entonces, ahorita vemos un acuerdo general, ¿no? Este de 2015, luego ya supongo que el día de mañana analizarán un acuerdo general más reciente, ¿no? En donde hay una serie de reformas ya para aterrizar esto de manera más clara, ¿no? Pero esto es como todo el panorama para la cuestión de la interoperabilidad para que el juicio de amparo sea eficiente en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, ya decía, un proyecto que desde 2015, bien potenciado por la pandemia, impulsa o ha impulsado la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Entonces, los órganos impartidores de justicia en el país, independientemente de su materia, de su competencia, pues tienen muchos retos, ¿no? Para hacer realidad el acceso a la justicia pronta y expedita. Y entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, pues han encabezado
la innovación, el desarrollo de múltiples herramientas informáticas para que coadyuven a estos retos. Entonces vamos a la siguiente lámina, que tiene que ver con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que se publicó el 9 de diciembre, de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En este se regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales, los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, ¿no? Y se puso en operación a partir del 4 de enero de 2016 la tramitación electrónica del juicio de amparo en todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito del país, cumpliendo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, que enseguida les voy a compartir, ¿no? Déjenme nada más. Se las proyecto, ¿sí? Déjenme, les paso aquí ay, es que, ¿saben qué me pasa aquí? Que ahorita se las comparto, es que selecciono mal la pestaña. Déjenme, dejo de compartir acá y comparto la que sí es Ley de Amparo, el artículo 3 de la Ley de Amparo. Entonces, promociones deberán hacerse por escrito, eso ya lo sabemos. Oralidad, ¿no? En las audiencias, notificaciones, comparecencias por la ley. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente, ¿sí? Los escritos, me salto este párrafo para ver los escritos en forma electrónica se presentan mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emite el Consejo de la Judicatura Federal. Mañana van a ver la relativa a la firma electrónica, pero es un trámite, ¿no? Una operación, un medio para ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y tiene los mismos efectos de la firma autógrafa para enviar y recibir promociones. Eso también, a ver, yo creo que en términos de acceso a la justicia tiene un beneficio adicional, ¿no? Porque ¿cuántas veces no se han perdido juicios por errores de ese tipo? O sea, pensemos también en la operación, no solo en la ley específicamente como una serie de procedimientos que tienen una secuencia lógica, ¿no? Sino en términos operativos. ¿Cuántas veces no sucede que uno pone, a ver, aquí les voy a hablar de prácticas, ¿no? Que uno pone cuando es abogado, también me tocó serlo y llevar justo expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa y uno en las prisas pones original traslado. A veces no tienes ese cuidado y entonces presentas tu original y tus acuses, ¿no? Y que el acuse es el que trae la firma. ¿Por qué no firmas todos? Pues no sé. Hay abogados que no los firman todos, deberías de solventar eso y firmar todos autógrafamente y ya, pero hay quienes no lo firman. En el tribunal había algo peculiar que sucedía en ese entonces. Presentaban la demanda, vamos a suponer una demanda, no necesariamente de amparo, una demanda inicial, pero vamos a pensar que lo mismo se sucediera en los tribunales colegiados, que también sucede, o en los juzgados de distrito, que también puede suceder. Entonces presentas tu demanda y tienes tus traslados, se te traslapa o como sea el orden lógico de tus cosas y entonces hay una de tus traslados que sí está firmado, todos los demás no, y el que tú presentas como original no está firmado. ¿Qué hacía el oficial de partes del tribunal? Cinta, y enfrente del litigante, cinta de Yurex para poner, pues no está firmado, así como diciendo, te van a desechar, ¿no? Te la van a desechar y sin posibilidades de una prevención. Si estás en el último día de interposición de tu juicio, eso ya es una cosa, ¿no? Bueno, ya lo que hacíamos en la ponencia, que, a ver, busca si en sus copias de traslado no hay una firmada, porque no se trata de desechar por desechar, o sea, se trata de hacer la justicia accesible, ¿no? Y eso puede ser un error que, pues deja tú que si el abogado se equivocó, eso va a impactar a la persona a favor de la cual están promoviendo la demanda. Entonces, a veces sí pasaba, porque era una indicación de la magistrada en ese entonces, es decir, no deseches por desechar la demanda porque no está firmada, revisa si alguno de sus traslados está firmado. A veces, si las demandas son muy voluminosas, los traslados están en el archivo, entonces vete al archivo y pregunta, oye, los traslados del expediente tal, te los prestan, lo ves y, aquí hay una que está firmada. Entonces, esa, tenla, y obviamente el oficial, no, pero es que yo la sellé y donde dice, no importa,
vamos a hacerle efectivo su acceso a la justicia y no por ese tipo de cosas, porque presentó una que tenía firma, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de criterio. A lo que voy es que con la firma electrónica eso puede ser una cuestión, ¿no? Que vamos a superar. Y uno puede decir, pues es que qué tontos, ¿para qué no firman? Sí, pero sucede, ¿no? No es algo a lo que estemos cualquiera de nosotras y de nosotros ajeno. Con esto, no puede seguir el trámite si la firma. Entonces ya tenemos, ¿no? Porque para ingresar al sistema y para enviar, recibir promociones, pues te va a pedir la firma, ¿no? Todos hemos, por ejemplo, tenido que ver con el SAT en algún momento y te pide la firma electrónica. Y si la firma electrónica no está bien, no puedes avanzar en el trámite. Entonces, eso, aunque sea un poquito engorroso y aunque sea un poquito difícil, que si la voy a jalar de mi USB y entonces la pongo y que tiene una y luego otra, ¿no? Porque son dos procedimientos, eso va a facilitar, por ejemplo, ese tipo de cosas operativas que se pueden escapar, ¿no? Entonces, bueno, y si en cualquier caso, sea que las partes promuevan en firma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente con la consulta de las partes. Entonces, también motivos de consulta. Esto ya pasa, ¿no? O sea, no sé en todas las entidades de la República, ya lo veremos el día miércoles, pero hay portales, ¿no? En donde por lo menos los acuerdos los puedo revisar. En el Poder Judicial de la Federación se puede revisar. Uno se mete al portal, ¿no? Y por circuito, y ya desde hace mucho, ¿no? Para ver algunos amparos y por lo menos los acuerdos, no necesariamente su contenido, pero sí dice se desecha, por ejemplo, ¿no? Claro, para revisarlo, entonces ya es otra cosa. Pero entonces estas son las instrumentaciones que nos van sirviendo. Entonces, si yo revisase tengo un expediente electrónico y yo reviso el contenido del acuerdo, pues ese es el acuerdo que voy a poder impugnar en caso de que un desechamiento, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. El chiste, pues, es que para integrar, para determinar cómo los expedientes impresos, pues tendrá sus propias reglas, igualmente los electrónicos, ¿no? Pero tendrán que ser coincidentes en todo caso. Cuando se promueven en términos del artículo 15 no se requiere firma electrónica, ¿no? Otra cosa interesante. Pero bueno, antes de eso, ¿quién vigila la digitalización de las promociones, de los documentos que presenten las partes, los acuerdos, resoluciones, sentencias y la información? Porque una cosa es la lógica procesal y otra cosa es el contenido, ¿sí? Entonces, el contenido digitalizado para poderlo consultar. Entonces, esto también en términos operativos, uno como abogado, ¿no? Tienes que ir a revisar el expediente, y voy al expediente, y ahí tiene su propia lógica, su propia mecánica, porque primero, ¿no? El primer día, todos nos enfrentamos al primer día que fuimos a consultar un expediente a un juzgado, y llegas todo así, todo como, hasta como asustado, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo le piden los otros, ves que unos ya lo saludan y lo conocen, entonces, bueno, primero, preséntate como si algo, ¿qué onda? Oye, ¿me prestas el expediente tal? Sí, sin duda, ¿no? Te van a pedir tu cédula algunos, otros no. Si ya te conocen, ya no te la van a pedir al principio. Sí, estás autorizado. Sí, ¿quién eres tal? Sí, aquí estás, ¿no? Pero cada tribunal hay unos que no, pero es que la ley, por ejemplo, en el procedimiento administrativo, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, dice, en términos del artículo 5, solo serán autorizadas aquellas personas que tengan cédula. No lo frase así el artículo 5, pero el efecto es ese, ¿no? Y entonces en el acuerdo que se emite al respecto, cuando recibes una demanda y tienen como autorizados a tales, entonces le pones ya la frasecita era, y sigue siendo, ¿no? Se tendrán como autorizados una vez que acrediten ante esta órgano jurisdiccional su calidad de profesionales en derecho, ¿no? O sea, que tengan su cédula. Entonces ya, te la dan. Bueno, esto es una cosa que pareciera inocua, pero que hace que pierda uno mucho tiempo, ¿no? Y si, imagínense, está en la Ciudad de México, vamos a suponer, estamos en la Ciudad de México. Y lo digo porque esto siempre cuenta, y les voy a contar otras cosas que se pueden atajar en términos de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una cosa, pues, que escapa de nuestro alcance y otra que son cosas que he escuchado, que no he presenciado, pero que podrían suceder. La primera es esto, ¿no? Consultar el expediente. Entonces, estamos en la Ciudad de México.
Y vamos a suponer que la oficina estuviera aquí donde yo estoy, la delegación Coyoacán, y es un amparo en materia administrativa y tengo que ir a San Lázaro. Ir a San Lázaro, puedo ir en metro o puedo ir en coche, pero me va a suponer por lo menos 1 hora de traslado, si bien me va. Vamos a suponer que me va bien y me tardo 1 hora. Entonces llego a San Lázaro, como lleguen, ¿no? Y si me tengo que estacionar, pues me estaciono por ahí y pues va a estar medio difícil estacionarse, si hay cómo, ¿no? Y pues ya ahí me muevo en las callecitas aledañas, que no están así como que tan súper, tan bonitas, ¿no? Entonces ya, es ya el primer desafío, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de otra cosa, entonces llegas a los tribunales, ¿no? Oye, el expediente tal, y te lo prestan, pero no es tan rápido, ¿no? Entonces llego al juzgado, pido mi expediente, es que está en ponencia, entonces llego a poner, no, está en archivo, y entonces me regreso al archivo y en archivo, sí, te doy tu expediente, se lo pasan a la secretaria y le dices, lo quiero consultar y lo consultas. Y te tardarás, o sea, en esa mecánica, en lo que lo pedí, en lo que lo encontró del archivo y en lo que se lo llevó a la secretaria y me lo prestaron, verificaron que yo estuviera autorizado, ya perdí otros, ¿qué les gusta? Poquito, 20 minutos, pero son 20 minutos, más 1 hora. Lo consulto, tal cosa, bueno, ya vi el acuerdo, no sé qué. Pues de una vez me voy a notificar, voy a ver las listas, porque hay una cosa que dijeron que se notifica por lista, la veo, ¿no? Eso sin lo digital, ¿no? Ya, bueno, ya consulté, ya, bueno, ok. Regreso a mi coche o a Metrobús, hay muchas formas de llegar, ¿no? Metro, como sea. Y me vuelvo a trasladar al despacho. Ya perdí 2 horas y media, nada más para consultar un expediente. Si esto se hace electrónico, pues ya prescindo de todo, o sea, ya no fueron 2 horas y media, fue a la media hora quizás de la consulta y ya es una consulta más fina. Y es más, si tienes ya las herramientas tecnológicas, pues ya exactamente lo que quiero ver, ¿no? Nada más es así de, a ver dónde quedó, ¿no? Esto para la lectura de las sentencias también importa. Claro, esto redunda, o sea, por eso decía que es un círculo vicioso, un círculo virtuoso, porque también redunda en que se redactan sentencias más cortitas, ¿no? Pero bueno, entonces ya no son así de 100 páginas del amparo, no, sí, 200, ¿no? Me voy al último y dice, ampara y protege para los efectos del considerando sexto, y ahora rebusca el considerando sexto, ¿no? Si todavía fuera así, que ya no, ya han sido como mucho más amables en términos de formato, en términos de contenido, en términos de no estar transcribiendo todo, todos los agravios, todo el expediente, ¿no? Estoy hablando del amparo, sobre todo directo, ¿no? Que ya sabrán, es el que se interpone contra resoluciones definitivas, normalmente autoridades jurisdiccionales o de juicios seguidos en forma de procedimientos, ¿no? O bueno, en procedimientos, en realidad es en procedimientos seguidos en forma de juicio, pero bueno, entonces, eso, ¿no? Entonces, me posibilita, pues ya, inclusive, la tecnología, pues, puedo, si tal cosa es accesible, ¿no? Puedo bajar, si es que se puede. Habrá algunos que se puedan, habrá otros que no. Habrá que necesitar algunas licencias, alguna acreditación para que, oye, puedo bajar el contenido de este documento. Imagínense que se tratara de una contestación en yo soy parte y entonces tengo que dar contestación para una ampliación. Entonces, descargar el documento y leer específicamente, ¿no? Eso que yo quiero, ¿no? Porque luego, no sé si les ha sucedido, llegas a la consulta del expediente y hay algo que te importa en específico y estás tomándole foto, ¿no? Y eso ahora que tienes las fotos con los celulares y entonces a lo mejor se lo puedes mandar al abogado, oye, mira, ves esto, ¿no? Porque normalmente cuando vas a la consulta del expediente tienes como sigue dos lógicas, ¿no? Una, pues para hablar con el secretario, le dices, mira, es que esto pasó, ¿no? Y entonces es por esto que el argumento, alegato de oídas. O para ver algo específico, ¿no? Es que tengo que ver cuál es el motivo, por ejemplo, del desechamiento o de la prevención, en el acuerdo no está muy claro, o sí, pero necesito ver algo en específico del expediente. Entonces, consulta, entonces le puedes tomar foto y lo que sea, cuando se puede. Acá ya no es necesario, pues ya desde mi máquina lo descargo, lo veo y digo, pues qué bueno. Entonces, eso, ¿sí? Bueno, entonces eso para materializar el artículo tercero, como les decía, de la ley de amparo, ¿no? Actualmente, o bueno, sí, el portal de servicios en línea, ¿no? Tiene esta disposición para trabajar en un entorno de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de redes de telecomunicaciones, sistemas de consulta en línea, de la gestión de los procesos judiciales, a través de un sistema integral de seguimiento de expedientes. Entonces, el diseño jurídico, tecnológico que el Poder Judicial de la Federación
empleó desde que empezó a operar, ¿no? Los sistemas tecnológicos con que opera la tramitación del juicio de amparo. Déjenme compartirles otra vez la presentación. Ahí, espérenme. ¿No? Estaba con este acuerdo porque es a partir del que se instrumenta esto, de darle materialidad al artículo 3º de la ley de amparo. Entonces, conectar los sistemas de gestión administrativa, o jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales administrativos, judiciales y de trabajo a todo el país. El desarrollo, desde entonces, del modelo de infraestructura básica en comunicaciones en los órganos judiciales administrativos, judiciales en el trabajo, está haciéndose, ¿no? Entonces, hay desarrollos de sistemas de gestión propios, ¿no? Que se construyen de conformidad con necesidades y limitaciones, ¿no? De hardware propio, ¿no? No es lo mismo, y eso es importante empezar a hablar del amparo porque es el que se vincula con todo el sistema de justicia a todos los niveles, ¿no? Un acto administrativo, una orden de un municipio, del municipio más alejado que a ustedes se les pueda ocurrir, es susceptible de ser tramitado vía amparo indirecto, ¿no? Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la entidad que ustedes consideran que tuviera los mayores problemas de rezago, y no necesariamente de rezago, bueno, de rezago presupuestario, ¿no? Que hacen difícil también esto, ¿no? Porque obviamente si no tienes mucho presupuesto, pues cómo vas a instrumentar un software que te permita que no sea vulnerable en materia de seguridad electrónica, cibernética, ¿no? Entonces hay varios desafíos, pero entonces el amparo, digamos, de alguna manera vincula esta parte, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso decía, las limitaciones, ¿no? No solo limitaciones burocráticas de que tengas o no el personal capacitado, suficiente. Como ven, son muchas cosas las que van de la mano con esto, ¿no? Pero bueno, entonces, pues concebir una estrategia de integración para ejecutar los procesos de interconexión que empleen códigos de identificación únicos y con ello persiste uniformidad de datos para el envío y recepción de información de documentos, ¿sí? Hay muchos, ha habido, lo que pasa es que esto avanza, ¿no? Entonces todo, a partir de la pandemia por COVID, esto la verdad es que explotó, en el mejor de los términos, ¿no? O sea, se expandió de manera muy, muy interesante para tratar de, en la medida de lo posible, con las restricciones que sobre todo son de presupuesto, y eso impacta al personal, y eso impacta las posibilidades de contratar software o no, pero sí, digamos que hizo que esto permeara más en los poderes judiciales. Pero bueno, órganos jurisdiccionales, desde luego, que no han desarrollado o ha habido herramientas informáticas que les permitan contar con sistemas de gestión administrativa jurisdiccional, y muchos de ellos porque les faltan infraestructura informática y en telecomunicaciones. Y la mayoría de las veces por falta de presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, este Acuerdo General Conjunto 1/2015 permitió, o fue el punto de partida, a partir del cual los órganos jurisdiccionales que no cuentan con herramientas tecnológicas que permitan la interconexión con los sistemas del Poder Judicial de la Federación compartan, mediante la celebración de convenios de colaboración, desarrollos tecnológicos propios relativos a la firma electrónica, de interconexión y el sistema integral de seguimiento de expedientes, porque el diseño de las herramientas se adapta a cualquier tipo de procedimiento, ¿sí? Entonces, por acuerdo, déjenme avanzar en la presentación, creo que sí. Sí. Por acuerdo del Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, insisto, seguimos Acuerdo General 1/2015, ¿no? Todo el antecedente, toda la problemática, las mecánicas estas que les había explicado, de consulta de expedientes, la intercomunicación, porque es importante para el amparo, darle materialidad al artículo 3º de la ley de amparo, ¿no? Entonces, en ese entonces, el entonces presidente de la Suprema Corte, ¿no? Le encomendó al Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia un proyecto para que permitiera a los órganos de impartición de justicia estatales, de las entidades, fortalecer
la infraestructura tecnológica requerida para alcanzar esa interconexión, ¿no? Esta interconexión, insisto, solo por si hiciera falta, es importante porque es lo que más se vincula al juicio de amparo, ¿no? Bueno, entonces, decía, una interconexión entre el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y el resto de los órganos impartidores de justicia, y la implantación, se ve en negro otra vez la presentación, ahí está, y la implantación de desarrollos informáticos del Poder Judicial de la Federación en aquellos órganos de justicia que no cuenten con sistemas de gestión, ¿sí? Entonces, esta estrategia general del proyecto se diseñó de manera conjunta con la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y creación de nuevos órganos, que tuvo 3 fases, ¿no? Primero, la firma de convenios. Los órganos jurisdiccionales interesados en poner en marcha la interconexión con el Poder Judicial de la Federación y de instrumentar las herramientas tecnológicas tendrían que firmar convenios marco de colaboración relacionados con aspectos específicos, ¿no? La interconexión entre los sistemas tecnológicos de gestión jurisdiccional para realizar la interconexión y que opere plenamente la tramitación electrónica del juicio de amparo, el reconocimiento de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, la FIREL, ¿no?, que tiene por objeto establecer acciones, mecanismos para el uso gratuito de la FIREL en procesos, trámites y servicios electrónicos, donación de software, ¿no?, sistema integral de seguimiento de expedientes, cuyo objeto es transmitir al órgano jurisdiccional la herramienta tecnológica desarrollada por el Poder Judicial de la Federación para el seguimiento de expedientes. La segunda fase, que es de fortalecimiento de infraestructura tecnológica. Los órganos jurisdiccionales que agoten la primera fase y derivado del diagnóstico, infraestructura, equipamiento necesario para el funcionamiento del sistema de seguimiento de expedientes y de interconexión, podrían trabajar o tendrían que trabajar conjuntamente con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia para presentar un proyecto de solicitud de financiamiento ante un fideicomiso 2125 del Fondo Nacional para la Modernización y Fortalecimiento de la Impartición de Justicia en México, ¿no? Y en esta se especificaron las necesidades tecnológicas de equipamiento y de hardware, ¿no?, suficientes para la puesta en marcha y funcionamiento ordinario de la interconexión con el Poder Judicial de la Federación, y se detalló todo el proceso de adquisición planeado, ¿no?, que tendría que sujetarse a los principios de transparencia, de los lineamientos de contratación del Fondo Jurídica, así como el cronograma de actividades para el funcionamiento de interconexión, y luego la entrada en vigor de los servicios en línea interoperabilidad, porque la prestación de los servicios queda sujeta a la fecha que se establezca en la declaratoria que emitan conjuntamente el Poder Judicial de la Federación y el órgano impartidor de justicia para iniciar esta implantación, esta puesta en marcha del sistema unificado de transmisión de datos y generación de bases de datos sobre los procedimientos de los órganos jurisdiccionales. Uno de los elementos con mayor importancia para el logro, para el éxito de cada acción de este proyecto, con esta coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue integrar un comité supervisor, ¿no?, donde participaran expertos y profesionales que pertenecieran a los órganos impartidores de justicia relacionados con la instrumentación de las tecnologías de la información. Entonces, con este proyecto, ¿no?, a propósito del juicio de amparo, porque, y ya les había dicho, ¿no?, una reforma de la ley de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2013, fíjense, hace 10 años, que demandaba la implementación de un proyecto que involucrara al Sistema Nacional de Órganos de Impartición de Justicia, porque el universo de usuarios de servicios electrónicos en la sustanciación del juicio de amparo es equivalente al número de autoridades que conforman los 3 niveles de gobierno. Fíjense la cantidad, ¿no?, tomando en cuenta directa o indirectamente todas ellas pueden concurrir en la violación o restricción de derechos y garantías constitucionales. Entonces, materializando pues esto que les había dicho del acceso a la justicia pronta y expedita, ¿no?, e imparcial, pues se han emitido disposiciones para sentar las bases para un diseño eficaz y eficiente de las tecnologías de la información disponibles, ¿sí?
Entonces, hay varios acuerdos, varios avances. Ya les había dicho el 1/2015. El 1/2014, también un acuerdo general conjunto que regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a los mismos, el acceso a las notificaciones vía electrónica por la FIREL, a través de un sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, que ya vimos que prevé el artículo 3º de la Ley de Amparo. Luego el acuerdo que ya les había dicho, 1/2015, acuerdo general conjunto, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia federal, que se puso en operación, el 4 de enero de 2016, la tramitación electrónica del juicio de amparo en todos los juzgados de distrito y tribunales de circuito de la República Mexicana, otra vez de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo. Como derecho de las y los justiciales, pues está acceder al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y de el que en su caso habilite el Poder Judicial del estado de que se trata, de la entidad federativa de que se trata, ¿no? Para minimizar el tiempo de atención en los trámites y servicios, incorporando esas nuevas tecnologías. Perdón, se me olvidó la mala práctica, que también, pues está ahí, ¿no? O sea, una era ir a San Lázaro y pedir mi expediente y no sé qué, ¿no? Pero cómo las nuevas tecnologías atajarían una serie de cosas, más allá del procedimiento, que eso está bien, sino una serie de cosas que suceden en la práctica, tales como la fila, tales como ir a pedir el expediente, lo que supone en términos de, ya decía, primero, el desafío, que a lo mejor es nada más ir a pedir un documento, pero la primera vez que te enfrentas a eso, pues sí te sientes como no muy, un poquito con el temor, ¿no? A que te digan que no, y entonces quedas mal y lo que sea. Es una cosa de práctica y resulta sencilla después de la primera vez, ¿no? Que lo haces. Pero bueno, la otra mala práctica, que insisto, no es que me conste, a mí alguna vez me contó un abogado que le hicieron eso, yo no sé si sea cierto o no, pero suena plausible. Para el desahogo de una prueba, te citan y ya saben que los tiempos son muy importantes, ¿no? La puntualidad. Entonces lo citaron, por decir, a 1 hora, a las 10:30 de la mañana, bueno, a las 12:30, ¿no? El 3 de enero de hace un año. No fue así, me lo contó hace muchos años. Entonces, supuestamente, en una ciudad que no voy a decir cuál es, el abogado de la contraparte le pagó a un oficial de tránsito para que lo detuviera y llegara tarde a la audiencia. Yo no digo que haya sido, yo digo que es posible que o sea, es verosímil. O sea, si a mí me lo dicen, yo sí lo podría creer. No estoy diciendo nada, sino que puede ser, ¿no? Pudo haber sido cierto. Entonces, atajamos esas, o también le poncharon la llanta a propósito, o sea, toda una serie de cosas que podrían suponer, ¿no? No solo la dilación, sino la pérdida, la preclusión de un derecho, ¿no? Se da por desahogada una prueba, no pude llegar porque hubo una mala práctica en medio. O una eventualidad, dejen ustedes que hay una mala práctica, tengo prisa, entonces cometo una infracción de tránsito y me paro el poli, ¿no? Híjole, ya no llegué a la prueba. Sí, eso pasa. Ya dejen ustedes que si el abogado litigante contrario hizo o no hizo, uno en su actuar puede cometer ese tipo de errores, que parecieran cosas así, ¿no? Aparentemente intrascendentes o culpa de la falta de diligencia pero que también involucran a las autoridades, perdón, a los justiciales, ¿no? Entonces todo esto se puede ir atajando con esta cosa, ¿no? Con el nacimiento de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, desde 2016, el 20 de enero de 2016, el Consejo de la Judicatura aprobó un acuerdo, ¿no? Que instruyó al grupo de trabajo que coordinaba la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y creación de nuevos órganos para que en coordinación con la Asociación Mexicana de Impartidores y Justicia ejecutara las acciones necesarias para la interconexión tecnológica con los tribunales administrativos, judiciales y del trabajo. Esta necesidad, ¿no? De esta interconexión, que ya decíamos, pues es fundamental, ¿no? Tomando en cuenta que la impartición de justicia implica también hacer intercambios de información mediante el uso mayor de las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación
y con las herramientas informáticas desarrolladas por el Consejo de la Judicatura, integradas en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, pues busca establecer la interconectividad tecnológica con los diversos órganos impartidores de justicia para conseguir, pues obviamente, la promoción electrónica de demandas, ¿no? De juicio de amparo directo entre los tribunales administrativos, judiciales o de trabajo, cuando sean señaladas como responsables. La rendición de informes por vía electrónica, ya les comenté por eso, ¿no? Esta mecánica de que pase y que te lo turnan y entonces redactas el informe, ¿no? Y lo pasas y luego en actuaría y lo remiten al tribunal, ¿no? Hay previo, el archivista tiene que hacer una certificación del expediente, aquí ya no tendría que hacerse eso, ¿no? Y certificar un expediente para remitirlo al tribunal colegiado también es algo que redunda en las cargas de trabajo, porque si hay un prestador de servicio social, pues pones al prestador de servicio social a hacer eso, el archivista, ¿no? Pero que lo podrías bien poner a hacer otra cosa. Entonces ahí tienes a la persona, ¿no? Marcando con lápiz rojo, ¿no? Con un dedal y ahí marcando con lápiz rojo cada uno de las hojas, ¿no? Y un sello, ¿no? Y entonces estás sellando ahí, todas las hojas, para luego decir de cuántas hojas consta el expediente. Y pues más vale que esté bien foliado, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no se te haya ido un folio, o sea, de los números consecutivos que pones en el expediente. Entonces, todas esas cosas se van atajando y son, insisto, son operativas que redundan en un mejor acceso a la justicia, porque entonces tienes a tu personal trabajando en otra cosa que no sea eso. No, con ello no estoy diciendo que no es importante. Ahorita bueno, en su momento, en las tramitaciones, pues se tiene que hacer esa certificación para que el juzgado de distrito tenga una prueba, ¿no? Certificada, que es el expediente que va a estudiar con base en el cual va a emitir una resolución, ¿sí? Entonces, todo esta, ¿no? La práctica de notificaciones electrónicas, de las resoluciones judiciales. Entonces, todo esto se enmarca en el uso de la firma electrónica, la FIREL, ¿no? Que regula el Consejo de la Judicatura y que tiene los mismos efectos de una firma autógrafa, que, ya decía, supone una alternativa para el envío y recepción de documentos, notificaciones, comunicados oficiales. Con esto, ¿no? Le exhorto, va a desahogar porque ustedes lo saben, ¿no? Los amparos directos pueden tener varias posibilidades, una de las cuales puede ser regresar el expediente. Entonces, regresa el expediente y valora, vamos a suponer, se desechó una confesión, se desechó una testimonial. Y entonces resulta que esa testimonial sí tenía, ¿no? Me voy a segunda instancia y yo digo, pues es que esa testimonial fue indebidamente desechada, pero además su desechamiento tiene un efecto en la sentencia, porque si se hubiera admitido, se hubiera probado algo que hubiera dado una sentencia, un resultado distinto, ¿no? Y entonces el efecto de la sentencia de amparo sea efectivamente que se admite que se desahogue, pero resulta que ese testigo no se encuentra en la ciudad y entonces hay que mandar un exhorto, ¿sí? Entonces, llega el amparo y pues tienes el cumplimiento, ¿no? Cumplimiento del amparo directo, pero además pues tiene el tribunal, que emite, sí, se recibe el amparo y se dará cumplimiento, y entonces tienes que avisar a las partes que revocas la sentencia y que emitirás otra, pero que para ella vas a tener que desahogar la testimonial. Y entonces citas para la testimonial, pero resulta que el testigo está en otra ciudad y entonces hay que mandar un exhorto, reciben el exhorto. Entonces, en lo que lo redactas, en lo que lo firman, en lo que lo envían, en lo que llega, en lo que lo reciben, lo acuerdan, ya se te pasó. ¿Qué les gusta? Por muy rápido, 2 semanas. 2 semanas. Si esto es inmediato, ¿no? Recibo, claro, yo entiendo, puede haber cargas de trabajo, pero ya está ahí en el expediente electrónico. ¿Sabes qué? Nos revocaron la sentencia y entonces tenemos que desahogar una prueba testimonial. Hay que citar al testigo, hay que notificarlo y hay que mandar un exhorto, pero todo eso se puede hacer en, ¿qué les gusta? Un día. No quiere decir que el desahogo vaya a ser en un día, pero toda la operatividad de esa comunicación, sí. Entonces, eso permite, ¿no? Y además la remisión de las constancias para que se vea, ¿no? De las posiciones, para que pueda, el desahogo mismo, ¿no? Que me tengo que trasladar, se puede solventar con las cuestiones de ciberseguridad necesarias, pues se puede solventar por Zoom para que no tenga que venir el abogado y preguntar ahí, ¿no? Entonces, esto, además de la persecución de crear o de
la finalidad de crear un sistema unificado, homogéneo, de transmisión de datos, generación de bases de datos sobre los procedimientos de los órganos judiciales, pues el objetivo final es que tanto la demanda de amparo indirecto, del amparo directo, o sea, dependiendo de la autoridad de que se trate, como los procedimientos que se inicien en la instancia que corresponda, de cualquier órgano impartidor de justicia en el país, se pueda presentar en cualquiera de las dos opciones posibles, ¿no? Convencional o por medios electrónicos. Bueno, entonces con ello, obviamente, está en construcción, un sistema de información, transmisión, intercambio, facilitación de procedimientos con todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, mediante el desarrollo de los mecanismos de integración, desarrollo e instrumentación de las herramientas del sistema electrónico, ¿no? Con base en el modelo de justicia básica que requieren los órganos impartidores de justicia para la adopción, que hay un modelo de infraestructura básica, ¿no? Interconexión con el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, pues fortalecer la infraestructura tecnológica del órgano impartidor de justicia que corresponda, compatibilizar los sistemas informáticos, las bases de datos, licencias, comunicaciones, ¿no? Que hagan posible la transmisión de información entre el órgano impartidor de justicia correspondiente y el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, impulsar el uso de la FIREL, ¿no? Como el único medio de certificación en los procesos que se sustancien en órgano impartidor de justicia correspondiente, y determinar, desde luego, los programas de capacitación, que esa es la otra parte, ¿no? O sea, bueno, puedo desarrollar el software, todo. Ahora tengo que capacitar a mi personal, ¿no? Para quienes trabajan con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esto, ¿no? Vamos a la otra parte que me interesa, que es la justicia para personas con algún tipo de discapacidad, que como vimos, eran estos como dos grandes ejes, ¿no? La seguridad y el acceso a las personas con discapacidad, pasando por hacer operativo y darle materialización al artículo 3º de la Ley de Amparo con todo este sistema, ¿no? Insisto, mañana ya ven cómo se le da operatividad, este es como todo el planteamiento. Bueno, es importante, pues, voltear, visualizar. Hay rezagos importantes en el acceso a la justicia a personas con algún tipo de incapacidad, y pues la justicia del siglo XXI no lo puede ignorar, ¿no? La concepción social de la discapacidad modificó la forma en que ha sido percibida. Las causas que la originaron dejaron de centrarse en las miradas religiosas, científicas, caritativas, y la atención se ha trasladado en las limitaciones de las personas hacia el entorno social y las barreras que éste elabora que dificultan la integración de una persona con discapacidad, ¿no? Hay una convención por parte del Estado mexicano, a la par de la reforma constitucional, que integra el principio pro persona, ¿no? Y que plantea varios retos a la estructura social, política y jurídica en materia de accesibilidad, no solo física, sino a procesos de aprendizaje y cambios en ciertas concepciones jurídicas, ¿no? El acceso a la justicia de las personas con discapacidad implica reconocer su personalidad, su capacidad jurídica, de manera tal que ésta solo se limite cuando existan elementos jurídicos suficientes para determinar que la persona no puede decidir por sí misma o comunicar sus decisiones, ¿sí? Es algo parecido a lo que sucede con la figura de inimputabilidad, ¿no? Que de alguna manera limita la protección de derechos de las personas con discapacidad cuando están relacionados a procesos de carácter penal, ¿no? Que en este punto es indispensable mayor atención y recomendaciones que ha habido en esto. Pero bueno, entonces, las líneas de acción para esto, pues obviamente es la accesibilidad, ¿no? El diseño, la instrumentación de medidas de accesibilidad física a las instituciones, ¿sí? O sea, un diagnóstico que permite identificar barreras de estas personas con discapacidades o capacidades distintas, espacios físicos, acceso a la información, ya que se haya desarrollado, ¿no?, el diagnóstico, pues modificar las instalaciones y el diseño de la información, la esquematización, la instrumentación de programas y lineamientos judiciales, y obviamente, pues, la toma de conciencia, ¿no? Sensibilización, capacitación, difusión y, pues, las herramientas jurisdiccionales, ¿no?
que permitan disminuir, eliminar las barreras en el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Pero bueno, esto solo lo planteo así. Obviamente también la cuestión de la transversalidad, ¿no? Que no nada más es una sola posibilidad de estar en una situación de desventaja, sino que los grupos vulnerables a veces pueden tener más de una categoría, ¿no? Que tengan que ver con género, que tengan que ver con posición socioeconómica y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a esta accesibilidad a la justicia, ¿no? Y finalmente me voy a referir a, iba a hablar de lo del acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19, pero no sé si en cambio hablar de, bueno, no, sí, está bien. Entonces, porque esto, digamos, venía ya había una tendencia, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación nada más, para, para verla, esto, ¿no? Bueno, esto que ya le había comentado, nada más que no avance la lámina, y esto, ¿no? Que le dedicaré ya nada más unos poquitas cosas, porque ya había una tendencia a instrumentar los procesos de juicio en línea, ¿no? Ya veremos los antecedentes de justicia fiscal administrativa, pero la pandemia por COVID fue un catalizador, definitivamente, ¿no? Espérenme tantito. Fue un catalizador. Ante la detección de los primeros casos positivos en México de la enfermedad COVID-19, el Poder Judicial de la Federación se vio en la necesidad de adoptar medidas para continuar garantizando el acceso al sistema de justicia, ¿no? Porque la contingencia sanitaria no desaparecía la necesidad de dirimir conflictos o de tutelar derechos humanos por la vía judicial, pero impedía que la función jurisdiccional se continuara presentando en condiciones ordinarias. Entonces, era necesario que los derechos de acceso a la justicia y un recurso efectivo se hicieran de manera, valga la redundancia, efectiva, ¿no? Sobre todo ante la incertidumbre que había sobre las formas de transmisión de la enfermedad, ¿no? Y entonces, pues equilibrar en la medida de lo posible los derechos de acceso a la justicia y un recurso efectivo, por un lado, y la vida y la salud de las y los empleados del Poder Judicial de la Federación, como de los usuarios, en otro, ¿no? Y entonces, pues el Consejo de la Judicatura Federal fue el órgano encargado de regular la función jurisdiccional por la emisión de acuerdos generales, ¿sí? Y bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el derecho de acceso a la justicia, que es imperativo ¿cómo se llama? Del derecho internacional, que el principio de tutela efectiva requiere que los procedimientos judiciales sean accesibles para las partes, sin obstáculos y sin demoras, ¿no? Entonces, entre las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura, pues hay 4 periodos que identifican a algunas personas que han estudiado esto, ¿no? Primero, del 18 de marzo al 5 de mayo de 2020, una imposibilidad casi completa de acceder a la jurisdicción federal, con excepción de asuntos urgentes. Luego, en mayo, a partir del 6 de mayo y hasta el 31, además de los casos urgentes, la resolución de asuntos iniciados de forma física y la reanudación de los juicios de amparos comenzados de forma virtual, ¿sí? En ambos casos, siempre que no se requirieran audiencias y diligencias con presencia física. Entonces, ahí cómo se insertó, pero cómo dinamizó, o sea, cómo esto implicó, que eso es lo que me interesa, ¿no? En el COVID lo que vimos es el boom, ¿no? El boom en el uso de algo de la justicia digital que ya venía, pero que encontraba una resistencia también por parte de los usuarios, ¿no? Aquí no hubo de otra, las y los usuarios no hubo de otra y fue como bastante bueno, ¿no? La tercera etapa, que concluyó el 31 de julio, en donde la única alternativa fue el juicio en línea para casos que no fueran considerados urgentes, y la última, que reanuda los plazos procesales sin desconocer que ha habido momentos por los que el esquema donde la única vía para iniciar un procedimiento constitucional es la digital, fuera de los asuntos urgentes, en los que siempre ha sido posible la vía ordinaria, ¿sí? Esta primera etapa, a la que ya nada más me refiero a las etapas y todo, pero nada más para ver cómo entonces lo digital colonizó, desplazó, nos permitió afrontar los desafíos, ¿no? Entonces,
Hubo un acuerdo general, 4/2020, donde el Consejo de la Judicatura Federal estableció el cierre de los órganos jurisdiccionales, la suspensión de plazos y términos procesales, ¿no? Y habilitados tribunales había de guardia para atención de asuntos urgentes. Luego, el acuerdo 6/2021 amplió la vigencia de la suspensión de las actividades y la paralización de los plazos procesales del 5 de mayo de 2020, perdón, hasta el 5 de mayo de 2020, ¿no? Luego, se dictó un acuerdo general 8/2020, en donde hubo una reanudación parcial de las actividades y se continuó con el esquema de atención a asuntos urgentes, se amplió el catálogo del acuerdo general 4/2020, pero se dispuso de la continuación de asuntos que previo al cierre de tribunales hubieran estado en etapa de resolución y reanudar, el trámite y resolución de asuntos llevados mediante el esquema de juicio en línea, que hayan sido iniciados con anterioridad a la contingencia, excepto aquellos que requirieran la celebración de audiencias presenciales, porque el juicio en línea, lo irán viendo, ¿no? El día de mañana su instrumentación no es que todas las audiencias, todas las prácticas sean en línea, ¿no? Pero podrían serlo con esto que habíamos dicho al principio, como los desafíos, los retos y lo que falta, ¿no? Luego, el Acuerdo General 13/2020 permitió el inicio de nuevos juicios de amparo en todas las materias únicamente a través de la modalidad de juicio en línea. Y su tramitación se seguiría siempre y cuando no se requiriese la presencia física para la práctica de diligencias, notificaciones o audiencias, ¿sí? Durante esta etapa, la única vía, fuera de los asuntos urgentes que siempre pudieron sustanciarse de manera presencial, la única vía para acceder a la jurisdicción federal fue la digital. Y el Acuerdo General 21/2020, de 28 de julio de 28 de julio de 2020, determinó la reanudación de plazos procesales, pero privilegió la tramitación de juicios mediante medios electrónicos, la reapertura de los órganos jurisdiccionales para recibir nuevamente la presencia física de las personas usuarias del sistema de justicia y pues se ha ampliado, ¿no? Todavía en 2020, 2021, dependiendo de, en ese entonces, el semáforo epidemiológico, seguía este esquema, ¿no? De presentación de juicios en línea. Entonces, el Poder Judicial tuvo el gran desafío de adoptar medidas suficientes para proteger el derecho a la salud. Entonces, aquí, insisto, además de la parte de la vía, ¿cómo se llama? Procesal, la vía electrónica, vemos que se supuso una expansión de los derechos, perdón, de los procedimientos tramitados por esa vía. Y además, desde luego, se suspendió la práctica de sesiones públicas, se mantuvo la actividad jurisdiccional administrativa a través de guardias y la cuestión de sesiones no presenciales, la autorización de sesiones a través de videoconferencias, ¿no? Y entonces el tribunal o los tribunales colegiados, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y ahí sí tengo que decirlo, el comparativo, el tribunal paradigmático en eso es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Donde se mantuvo este esquema hasta hace relativamente poco, hasta hace unos meses, de videoconferencias, ¿no? Y implementar un sistema de juicio en línea a partir de esto, ¿no? Para presentar de manera electrónica los recursos de reconsideración o de revisión del procedimiento especial sancionador, ¿sí? Entonces, en el propio marco del derecho, ¿no? Interno, no era viable suspender la administración de justicia. Había que implementar medidas de prevención, ajustes con miras a que las diversas necesidades de protección constitucional, distintas a los denominados asuntos urgentes, encontraran alternativas para poderse sustanciar. Entonces, para el momento de suspensión de actividades con motivo de la contingencia, el Poder Judicial ya tenía, eso es lo que me interesa, infraestructura y regulación para que todos los asuntos pudieran ser sometidos a juicio en línea sin que implicara una imposición, sin una alternativa, ¿sí? Bueno, yo hasta aquí, no sé si haya preguntas, comentarios que desean formular. Todo. Sí, Cindy Cristina Macías. Gracias. Pues yo nada más compartirles que todo esto es un sistema complejo
Sí. pero que sobre todo en lo operativo es todavía más complejo. Yo tengo muchos conocidos en Poder Judicial Federal donde pues el integrar doblemente el expediente, primero para capacitarse en cómo integrarlo digitalmente y luego llevarlo a la par, pues casi que no es un doble trabajo, sino un triple por todas las particularidades que tienen. Aunado, así un caso de ejemplo que a mí se me hace muy patente la carga que hay para el órgano jurisdiccional, sin que se incrementara el personal que tienen los juzgados de distrito, por ejemplo, es en aquellos amparos que son muy, muy recurrentes, que se llaman amparos rastreadores, contra órdenes de aprehensión o detención, donde señalan a todas las autoridades locales y federales de los diferentes ámbitos, donde antes a lo mejor se detenían un poquito al promoverlos porque tenían que adjuntar hasta 100 copias de traslado. Ahora con este amparo o con presentarlo en una ocasión, ya queda a cargo del juzgado el sacar las 100 copias de traslado, además de generar todos los oficios con los que se corre traslado. Entonces, la verdad es que esa ha sido una labor titánica y creo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos que ir visualizando todo este reto. Si es un proyecto muy bueno, muy ambicioso, pero a muy, muy, muy largo plazo y con una carga administrativa muy fuerte, además de los temas de seguridad electrónica y demás, donde además en la materia electoral sabemos que muchas personas que son actoras, pues son gente que no cuenta con los recursos de estos grupos en situación de vulnerabilidad que usted comenta, hasta dónde los indígenas tienen acceso a estos medios digitales. O sea, es un gran tema, ¿verdad? Es un tema, es un reto bien impresionante que ojalá y nos toque a nosotros poderlo ya ver consolidado. Y si no, pues fijar esas expectativas, ¿verdad? Pero es un trabajo pues titánico y de reconocimiento a quienes lo están implementando. Es cuanto. Muchas gracias. No, toda la razón. Hay un elemento que se me fue totalmente, porque pasa desapercibido en estas conferencias y pasa desapercibido en todo lo demás, porque nos concentramos en la operación de las y los juzgadores y de las y los secretarios, todo el personal de tecnologías, ¿no? Que llevan un montón, o sea, hacen todo el trabajo tras bambalinas, ¿no? Que no se llevan el reconocimiento mucho, ni aquí ni en otros lados, ¿no? Siempre hay que destacarlo, pero sí, o sea, todos esos desafíos operativos son los que dificultan, son los que hacen, digo, yo los puse con los antecedentes de cómo más o menos opera y de cómo esto atajaría ciertas problemáticas, pero desde luego, como siempre, generaría otras. Y muchas gracias por puntualizarlas, porque efectivamente tiene otros desafíos que lo hacen que su instrumentación tampoco sea algo ni automático, tomando en cuenta, como bien dijo y como yo más o menos traté de expresar, que hay diferencias entre regiones, que no para todas las personas el acceso a lo digital es igual, ¿no? Esta subsistencia de la brecha digital. Muchísimas gracias por la intervención. ¿Alguien más que desee comentar algo? O preguntar. Bueno, pues entonces, el día de mañana, la continuación de este módulo corre a cargo de mi compañero, el doctor José Ramón Narváez. El día miércoles nos vemos nosotros otra vez para el siguiente módulo y su continuación es con José Ramón, les digo, en esta suerte de ping-pong que estamos haciendo. Él y yo, muchas gracias por su atención, que tengan feliz fin de semana. Bueno, yo estoy pensando en otra cosa. Feliz inicio de semana, y nos vemos el día miércoles. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias.